Hola, bienvenidos a este especial de La Vereda. Los invitamos a ser parte de una conversación de alto calibre en la que hemos formado un panel en el que en esta oportunidad actuaré solamente como moderador. El tema que vamos a tratar es la injerencia que tendría la izquierda en los hechos que vienen ocurriendo en todo el mundo durante los últimos meses. Para esto tenemos como panelistas a tres personas que tienen mucho que aportar acerca de este tema. Por un lado está nuestro permanente colaborador, Paul Sver, desde Estados Unidos. Bienvenido, Paul. Y también nos acompaña Rojo Edwards, quien indudablemente tiene mucho que aportar al tema. Bienvenido, Rojo, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por la invitación, Sebastián. Y un invitado muy especial, se trata del abogado y político español Manuel Salva. Manuel, muy bienvenido y quiero comenzar contigo. ¿Podrías comenzar? Encantado, Sebastián, un placer. A ver si nos puedes comentar un poquito más acerca de ti para que la gente te conozca acá en Chile. Bueno, yo en esta ocasión estoy hablando desde la ciudad de Miami, mi ciudad natal. Soy de origen español, abogado y consultor político y coordino la red Iberoamérica Líder. Es una organización no gubernamental en la que organizamos eventos con jóvenes políticos de la región iberoamericana, fomentando las buenas prácticas democráticas y, sobre todo, el activismo de la juventud en política. Perfecto. Un buen referente entonces acerca de lo que está pasando en la política tanto de Europa, España, Estados Unidos y Latinoamérica también. Gracias. Paul, te voy a ceder la palabra a ti para que comiences ahí con el bombardeo de preguntas a estos dos grandes invitados de hoy. Yo perdí un poquito la señal en un momento, no pude escucharte muy bien una parte de la introducción, Sebastián, pero muy amable, muchísimas gracias también desde Miami. Un gusto y un honor estar con Manuel y con Rojo y compartir esta conversación que vamos a tener este ratito. Dos personajes importantes, cada uno en su especialidad. En Chile un hombre muy conocido, Rojo Edwards, en Miami, en España y en América Latina, pues Manuel Salva, también por sus activismos, ambos en búsqueda de palabras que yo creo que son claves, libertad, justicia, desarrollo, democracia. Muchísimas gracias por incluirme en la posibilidad de esta conversación, Sebastián, Manuel, Rojo. Gracias de verdad. A ver, hace algunos días se publicó en una importante red del Estado, de los Estados Unidos, un tema, quiero decir, una columna que trata el tema de la situación de calle que comenzó a ocurrir el 18 de octubre en Chile, y se hace una dualidad, una comparación con lo que ocurrió y sigue ocurriendo, de hecho, en los Estados Unidos. Ahí hay varios temas que están dentro. La globalización y el globalismo, ¿qué significan estas dos cosas? Son diferentes. El término o el movimiento Antifa, una organización que se autoproclama como antifascista, pero de izquierda, viniendo el fascismo de la izquierda, como podemos identificarlo, como una izquierda luchando en contra de la misma izquierda. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la confusión que hay ahí? Después la actuación del juez Baltasar Garzón, desde el grupo de, ¿cómo se llama?, de Puebla, en México, y con sus conexiones con el Foro de Sao Paulo, y actuando en Chile, y actuando en todas estas situaciones que ocurren a nivel internacional, que también han ocurrido en Europa. Luego también esas declaraciones, por cierto, extrañas, por decirlo de alguna manera, del expresidente Rodríguez Zapatero. Chile y la intervención extranjera, Estados Unidos y la intervención extranjera. Yo quisiera comenzar con Rojo Edwards para, desde el epílogo, quiero decir, desde el inicio, no desde el epílogo, desde el inicio, ¿qué fue lo que pasó en Chile y cómo lo podemos traspolar a todo lo que ha ocurrido en América Latina y ahora en los Estados Unidos? Bueno, primero, gracias a todos por la invitación, y gracias a Paul y Manuel por esta comunicación también. Mira, en Chile lo que ocurrió fue un despertar tremendamente violento el día 18 de octubre a eso de las 4 o 5 de la tarde, cuando luego de 2 o 3 días de manifestaciones prácticamente invisibles, que nadie tenía mucho sentido de lo que estaba ocurriendo, para saltarse el cobro o pagar el sistema de transporte público en el metro, esa noche, tipo 4 o 5 de la tarde, empiezan a quemar un porcentaje importante de las estaciones de metro de Santiago. No me acuerdo cuántas fueron, pero me parece que fueron algo así como 30 o 40 estaciones de metro de un sistema de metro que tampoco tiene muchas más, en el caso de Santiago.
y a eso de las 10 de la noche quemaron un par de edificios, uno de ellos muy grande, que fue el edificio de una compañía eléctrica. Por lo tanto, lo que hubo en Chile fue claramente un atentado terrorista. Yo no sé en cuántas partes del mundo o cuántas ciudades en el mundo han resistido un ataque en el cual se queman 30 estaciones de metro y uno o dos edificios, aparte de mucha otra violencia, claramente coordinada, porque ustedes podrán comprender que prender una estación de metro que está compuesta por cerámica y metal requiere de cierta preparación y también cierta coordinación para poder tener los acelerantes que tú necesitas para hacerlos en distintos lugares de manera cuasi simultánea. Entonces lo que hubo fue una preparación de algún tipo de organización que después fue seguida por un movimiento muy violento los primeros días y que despertó un movimiento social que se condensó 7 días después o algo así, el viernes siguiente, con una gran manifestación en que participó alrededor de 1 millón de personas. Pero esas personas se manifestaron por cosas distintas. Cuando se le preguntaba por qué estaba ahí, unos reclamaban por pensiones, otros por salud, otros por educación, y muy pocos por lo que se llamaba una nueva constitución. Sin embargo, la gente se retiró y los que quedaron en las calles fueron organizaciones más violentas, presumiblemente vinculadas al narcotráfico, presumiblemente vinculadas a las barras bravas de los equipos de fútbol y presumiblemente también vinculados a grupos extremos, anarquistas, de extrema izquierda, digamos, que lo que hicieron fue callar las voces por mejores pensiones, mejor salud, etcétera, temas sociales, por cambiarlo por este relato de la izquierda de cambios constitucionales, que lo hemos visto en prácticamente todo el continente. Y una de las primeras similitudes bastante increíbles que uno ve con lo que uno ve en Estados Unidos es que por primera vez uno escucha, aunque sea de manera no tan fuerte, la idea de una nueva constitución para Estados Unidos. Claramente hay una vinculación dentro de lo que se está pidiendo en todas partes, que parte obviamente con las nuevas constituciones que se han hecho con vía asambleas constituyentes en los países llamados bolivarianos, digamos, que son países que no están siendo democráticos. Ahora, los 30 pesos del alza del sistema de metro en Chile básicamente fue el pretexto que desencadenó toda esta situación, porque eso se hubiese podido resolver de repente echando para atrás el aumento del precio. Ahora, esos 30 pesos aquí en Estados Unidos al parecer se llaman George Floyd. Otro pretexto. Claro que sí, porque uno ve que en el caso del deceso del señor George Floyd, la condena fue transversal. No es que haya habido un grupo político que haya dicho estoy de acuerdo en que un policía mate a una persona independiente de la raza, pero en particular acá de raza negra. Acá hubo una condena transversal, por lo tanto se podía esperar que existiera medida. En el caso de Chile, 30 pesos equivalen a 5 centavos de dólar para un país que tiene un ingreso medio per cápita de 25.000, por lo tanto no son una buena excusa, o más bien es una excusa más que una realidad, porque si bien es desagradable y perfectamente pudo haberse evitado, nadie puede quemar el país porque te van a cobrar 30 pesos o 5 centavos de dólar o 6 centavos de dólares. Entonces claramente hay una vinculación en que tú utilizas un evento que efectivamente puede ser condenable o no bueno para la sociedad, pero lo utilizas para incendiar todo el resto y cuestionar el sistema completo, y después lo vamos a hablar, a propio beneficio, que es el modelo de negocios que a mi juicio que también está detrás de lo que está ocurriendo. Ahora, José Manuel, quiero decir, Manuel, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo calza en todo esta la actuación del juez Baltasar Garzón y esa declaración del expresidente Rodríguez Zapatero, infeliz por cierto? Claro. Bueno, todo esto hay que enmarcarlo dentro del Grupo de Puebla que mencionabas antes, pero si nos asustaba o nos preocupaba el Foro de Sao Paulo, pues el Grupo de Puebla ha empezado yo creo que con muchísima fuerza, porque ahora va a ser un año que está constituido, se constituyó en el mes de junio, julio del año pasado, y Rodríguez Zapatero, en la reunión que tuvieron el 15 de mayo, animaba y él reconocía que está trabajando, no que le gustaría, que trabaja para poner a los Estados Unidos en una situación imposible.
Paralelo a esto, nos encontramos al ex juez Baltasar Garzón inhabilitado en su función de juez, porque tuvo un caso en el que vulneró las libertades constitucionales en un procedimiento que llevaba, y tenemos al juez Garzón, que conocemos perfectamente su tendencia ideológica, como abogado principal del Grupo de Puebla. Ahí a Garzón lo hemos podido ver, no en Chile presuntamente viendo lo que sucedía, sino en medio de las manifestaciones con la excusa o con el paraguas de estar en una comisión. Pero sin lugar a dudas, ahí lo teníamos abrazándose pues, con muchos de los que allí circulaban. Y todo esto podemos, como decías anteriormente, hacer una similitud enorme con lo que está pasando en los Estados Unidos, y de hecho los grupos son muy similares. A mí hay un punto en el que Rojo hacía referencia que porque alguien esté muy indignado, no, aunque quiera, no puede quemar un carro, un contenedor, un negocio, o eso requiere entrenamiento y requiere recursos. No solo la sangre fría de estar indignado y querer hacerlo, porque para eso están las manifestaciones públicas y normales que pueden estar sucediéndose, pero para lo otro es necesario un entrenamiento profesional desde cédulas de izquierda que no se han ocultado, y que en realidad lo que es más curioso es que el Grupo de Puebla pueda tener relativa influencia en los Estados Unidos, y lo estamos viendo hace 2 días aquí en la ciudad de Miami, en las que los símbolos comunistas de la hoz y el martillo estaban en pintadas rojas en muchas estatuas de la ciudad. Y entonces pues se está viendo que, como decía Paul, en Chile fue el boleto, en Colombia, que lo intentaron y no tuvo esa fuerza tan increíble como la tuvo en Chile de los antisistemas, fue la excusa del salario mínimo, y aquí pues es la triste muerte de este señor. Pero los que se están manifestando de esa forma les da igual, no buscan el motivo, es una excusa para intentar poner a la civilización como la conocemos en una situación pues muy complicada, incluso también a través de la crisis que tenemos sanitaria, y están dándonos a entender que ahora vamos a tener una nueva normalidad en la que lo que primero van a hacer es limitar nuestros derechos. Ahora, Rojo, ¿por qué, como bien dice Manuel, en los Estados Unidos hay una actuación y de hecho se están moviendo los aparatos del Estado, el FBI está en la calle, las policías están en la calle investigando, y se han hecho detenciones de ciudadanos extranjeros que vienen a participar de estas protestas, que vienen a subvertir el orden? ¿Por qué Chile ha sido tan tibio en esto? ¿Por qué hay tanto miedo en Chile a hablar de esto? Yo tuve la oportunidad, para ponerte en contexto, de tratar de hacer un trabajo en el Congreso de Chile, preguntándole a algunos parlamentarios chilenos sobre la intromisión extranjera, específicamente de ciudadanos cubanos y de ciudadanos venezolanos en estos movimientos de calle. Inclusive, el individuo que lanzó el camión con piedras en la Plaza Italia para que estos individuos lanzaran piedras, un ciudadano venezolano que después fue deportado y tenía residencia temporaria en Chile. Y luego 5 o 6 más que fueron deportados. Pero ¿por qué hay tanto miedo? Cuando uno va y le pregunta, diputado o senador, usted podría... No, yo no puedo hablar de eso. No, yo no... Y se le pregunta a personas que están en la actualidad diaria de Chile, ¿por qué hay tanto miedo a hablar de la intromisión de estas células que todos sabemos vienen de ideas del Foro de Sao Paulo o de ideas del Grupo de Puebla, con reuniones que se realizaron en Caracas a principios de este año o a finales del año pasado, donde las órdenes son claras y las dijeron abiertamente individuos como, ¿cómo se llama?, Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, en fin. Y ahora vemos la participación de estos señores, el juez Baltasar Garzón, que todos sabemos la tendencia que tiene, y del expresidente Rodríguez Zapatero, que es una especie de defensa de derechos humanos al estilo de la Secretaría de Derechos Humanos en Chile, que tiende, al parecer, según lo que se ve desde afuera, a ser un aparato de la ultraizquierda chilena. Perdón lo largo de la pregunta, pero es que son varias cosas. Está perfecto, pero mira, voy a decir una palabra dura, pero después la voy a justificar, ¿no? Hay mucho de cobardía, pero cobardía justificada. O sea, no justificada en el sentido de que la apruebe, pero lo que ocurre es lo siguiente. Primero, en Chile se generó, especialmente después del 18 de octubre, una especie de cultura de medios en los cuales era imposible que posiciones distintas tengan alguna cabida y no ser destrozados en el camino. En Chile, a diferencia de Estados Unidos, no existe una cadena tipo Fox.
A usted le puede gustar Fox o no, le puede gustar CNN. En mi casa nosotros vemos mucho, tenemos CNN, tenemos Fox, tenemos la BBC, y nos damos cuenta que entre CNN y Fox no hay nada en común. Las narrativas son completamente distintas. Pero lo interesante de Fox es que entrega una narrativa distinta. En Chile no existe eso, hay una unanimidad en las fuentes importantes de medios. Por lo tanto, cualquier parlamentario que se desvía de la norma es absolutamente masacrado. Pero eso no es lo importante. Lo más importante es que en Chile ha quedado muy patente que la definición de quien viola los derechos humanos es el Estado y no alguien que es extraestado. Lo que se ha hecho en Chile es montar un aparato tremendamente potente a través de donaciones culturales en el Ministerio de Cultura, Museo de la Memoria, pero en particular el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene un ejército de abogados que se querellan por violación de derechos humanos a toda autoridad que dice algo distinto a lo que ellos piensan. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Un carabinero que se equivoca, lo más probable es que pierda el trabajo, sea apresado y arruine su vida entera y la de su familia. Para un carabinero, un policía, es muy grave ser acusado por el Instituto de Derechos Humanos, porque la justicia también se ha izquierdizado tremendamente. De hecho, en la justicia chilena, Paul y Manuel, existen las ficciones jurídicas. A ti te pueden meter preso por cosas que todos sabemos no existen, sin embargo, se acepta una ficción jurídica como mecanismo probatorio. Más allá de eso, tanto los carabineros como los militares tienen el problema de que cualquier equivocación que hagan o mala interpretación de su acto, pierden su carrera, pierden su pensión, pierden la vida de sus familias y probablemente terminan presos. Eso también va hacia los políticos y especialmente al presidente de la República. Hace 2 meses atrás, Paul, se condenó por violación de derechos humanos al ministro del Interior, el señor Andrés Chadwick, que todos saben que no ha violado ningún derecho humano, no tiene nada que ver. Sin embargo, se hizo una acusación constitucional que fue aprobada por la mayoría de la izquierda, controlada por la izquierda del Congreso, como violador de derechos humanos. Bueno, Andrés Chadwick hoy día, que es el ministro del Interior, ex senador y el ministro del Interior más importante que ha tenido Chile en los últimos años, sabe que va a tener un problema gigantesco porque no va a poder salir de Chile y quizás en el futuro lo metan preso. Entonces, la autoridad sabe que es tremendamente vulnerable a ser apresada por esta jauría de defensores de derechos humanos que no son más que otra cosa que impulsores de una agenda de izquierda radical que defienden a lo que ellos llaman a las víctimas, que para ellos son la primera línea, que son los violentistas que van rompiendo las veredas, rompiendo las estatuas, quemando los metros, etcétera, que se llaman en Chile primera línea, y atacan a los carabineros. Entonces, ese es Primera línea chilena es el equivalente a decir Antifa. Algo parecido, pero la primera línea también tiene una connotación física, que es los primeros que están enfrentando a la policía. En Chile la retórica ha llegado a tal nivel que supuestamente la gente que quiere pacíficamente manifestarse requiere de una organización paramilitar para defenderlos a los pacíficos de la policía. Es la justificación de una organización paramilitar. Eso es lo que está pasando en Chile claramente. Entonces, esa combinación de medios de prensa que hace que te destrocen si no opinas igual que los medios de prensa, todo esto obviamente comandado por canales que son de tendencia izquierda, y la posibilidad de que destruyan tu vida a través de acusaciones de derechos humanos solventadas y pagadas por el Estado a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los abogados del Ministerio del Interior y también las donaciones a los supuestos organizaciones de derechos humanos vía el Ministerio de Cultura, hacen que sea prácticamente imposible para alguien que defiende la libertad y el Estado de Derecho manifestarse. Eso lo hay que cambiar en Chile, pero para eso se necesitan pantalones. Claro. En la misma Ahora, línea Manuel, que está relatando Rojo, perdona. Quiero hacerle una pregunta a Manuel. Yo sé que tiene también algunas cosas que comentar acerca de lo que está pasando en Barcelona específicamente, también con el tema del no respeto hacia las fuerzas de orden, ¿verdad? Han tenido algunos eventos allá en Barcelona que han sido correcto. graves. Yo antes quería enlazar con algo muy importante que ha dicho Rojo acerca de la ficción jurídica y de cómo usan todos estos artilugios frente a los tribunales. Y es que también el ex juez Garzón, en enero, en Argentina, con el nuevo presidente Fernández, anunció la creación en Madrid de un tribunal internacional para llevar casos de derechos humanos, de vulneraciones de derechos humanos a nivel iberoamericano.
y de hecho no solo acerca de eso, sino también de medios de comunicación que vayan en contra de la agenda progresista. Y incluso la Asociación de la Prensa Argentina hizo un comunicado denunciando estos hechos y realmente no han tenido la trascendencia que debería, pero que un juez como Garzón diga que además viene por escrito en los postulados del Foro de Puebla la creación de un tribunal internacional en Madrid para llevar estos casos y está claro que lo que va a hacer prioritario allí es la ficción jurídica para arruinar la vida a cualquiera que piense diferente a ellos, porque la situación de los medios de comunicación, que me imagino perfectamente cómo puede ser la chilena, porque en España no existe ningún medio de comunicación en la que podamos hablar como estamos hablando hoy ahora, y eso es gravísimo porque además cualquiera también periodista que se salga de esa línea, su voz va a estar acallada en cualquier televisión y obviamente tiene que dar de comer a sus familias y esto es la verdad muy muy grave. Pero disculpa, Sebastián. Sí. ¿Este tribunal qué validez tendría? Porque Bueno, si es formado por el Grupo de Puebla... La validez que quieran darle los gobiernos que estén en alianza con el Grupo de Puebla. Ahora tendríamos, por ejemplo, a México, que es importantísimo, pero a muchos otros, a Venezuela, a Argentina, a Colombia, si que Dios no quiera, en 2 años, puede tener una trascendencia gravísima y lo quieren hacer además enmarcado dentro de la Unión Europea, porque sería en Madrid. Y yo creo que eso puede ser algo que tenemos primero que seguir con la lupa todos, porque ya están las bases para la creación de ese tribunal. Pero sirve solamente estar con la lupa sobre este tipo de hechos, porque son gravísimos, como tú mismo. Bueno, pues cómo va avanzando. De momento lo anunciaron que lo van a hacer. No es sencillo, porque no es sencillo crear un tribunal internacional para esto, pero es que ellos tienen el poder en muchos países. O sea, la legitimidad la pueden conseguir muy rápido de 2 o 3 países, la legitimidad también ficticia, pero mientras mantengan el poder pueden realizarlo y además pues decir que estos juicios se hacen en Madrid, que por cierto en España está gobernando Podemos, Pablo Iglesias, adiestrado, financiado por Venezuela y por Cuba, no me gusta decir ni por Venezuela ni por Cuba, sino por el castrismo y por el chavismo, y que está ya como vicepresidente de este gobierno. Entonces, más fácil no lo tienen, pero es que es lo que hemos tenido siempre de que hemos pecado nosotros, ¿no? Pues de ingenuos, porque ellos no ocultan su agenda. Y lo políticamente correcto de muchos partidos en España, en Chile, en Colombia, pues hace que ellos avancen aunque a paso firme. Y cuando nos queramos dar cuenta, pues ya no hay medios de comunicación donde podamos denunciar esto. Ya los partidos políticos, al no haber esos medios de comunicación, son minoritarios frente al poder. Y si encima tienen un tribunal en el que pueden hacer y deshacer, pues imagínense. Además que pareciera que la Organización de las Naciones Unidas perdió la brújula con respecto a lo que está ocurriendo en Occidente. La Unión Europea... Yo creo que brújula la ha tenido poco, en general. No ha tenido poco. Ahora, ¿qué es globalización y qué es globalismo? Se defienden o se ponen detrás de un globalismo estas organizaciones que quieren imponer este nuevo modelo unitario para el mundo. ¿Y cuál es la diferencia entre ese globalismo del que ellos hablan y la globalización de la que se habló en principio, que era muy buena, que era básicamente la relación de todos con todos? Y bueno, la globalización es lo que podemos hacer ahora, que cada uno está en un país diferente, nos estamos viendo perfectamente, podemos hacer un programa en el que hablamos libremente como lo estamos y podemos viajar de un lugar a otro, podemos tener un flujo de información y que todo eso obviamente ayuda a que nuestras naciones mejoren en desarrollo de todo, tanto social como económico, como de pensamiento también político. Pero ya ahora, lo otro es el instrumento que usa la izquierda para que con esa excusa, que también la usa con el cambio climático y con la agenda climática, pues ir manipulando. Ahora, Rojo, ¿cómo podemos estar globalizados si realmente lo que se escucha a través de los medios es una sola de las versiones de la verdad, digamos, entre comillas, pues la verdad absoluta no la tiene nadie? ¿Cómo globalizarnos si hay solo una de las tendencias en el ambiente y todo lo otro tiene que estar callado? Mira, lo que pasa es que quienes defendemos la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, y ciertos valores y principios, hemos sido muy cómodos en la defensa de esto.
y hemos permitido que las organizaciones internacionales que están bien, o sea, uno entiende que existe una ONU, uno entiende que existe una Corte Internacional, uno entiende que eso existe y está bien. El problema es que están infectadas, están podridas por dentro, porque ya las burocracias terminan teniendo intereses propios, que va mucho más allá de lo que es bueno para la población y que va mucho más allá del objeto por el cual fue creado. Tiende a autoengendrarse. Y eso es lo que ha pasado con muchas reparticiones de la ONU en general, que ya uno dice, en realidad, a mí me encantaría tener una organización internacional que hiciera lo que tiene que hacer, pero lo que tenemos hoy día es simplemente una manipulación de esas instituciones y que finalmente lo que quiere es avanzar en sus principios. Y llega la OMS y nos dice que va a hacer un plan de no sé qué cosa y mete el aborto entre medio. Llega la Corte Penal de no sé dónde y pone, entonces van en cada lugar reinterpretando los tratados y reinterpretando las definiciones previas que se dieron los países hace muchos años de la manera que les corresponde. Entonces, no es que muchos de nosotros seamos antiglobalistas, ¿no? Yo me siento globalista. Lo que pasa es que lo que hay hoy día tiene que terminarse porque no tiene ninguna razón de ser. Nosotros no elegimos a los tipos que están en las cortes, o, bueno, las cortes no, pero no elegimos a los representantes de ciertas áreas de política pública que están en la ONU. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener que seguir las directrices, por ejemplo, de la OMS? Si sabemos que las personas que están a cargo de la OMS son personas incluso vinculadas con regímenes totalitarios, como lo que ocurrió en Etiopía, en tantas partes. Entonces, lo que ocurre acá, yo estoy de acuerdo con Manuel, o sea, globalización sí, pero lo que tenemos hoy día no es globalización, es el uso y abuso de un aparato que está financiado por el Estado para impulsar ciertas ideas. Y quienes estamos en la parte de la libertad, lamentablemente no hemos sido capaces de levantar la voz con suficiente fuerza, porque, mire, la diferencia en la condena del mundo hacia el fascismo y al nazismo, horrible, pero hay una condena sin ninguna violación. No hay nadie que defienda a los fascistas ni a los nazistas. Sin embargo, los comunistas se pasean como Pedro por su casa, siendo que las muertes asociadas a los comunistas, los países que han estado bajo regímenes totalitarios son muchos más, pero ellos se han defendido. Entonces es mucho más difícil atacar a un comunista y hay mucha gente que los defiende y son parte de los regímenes políticos en muchas partes, son parte de la... Cuando tienes a Cuba, al régimen de Cuba o al régimen de Venezuela siendo parte de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, de uno de estos clubes internacionales, realmente te vas dando cuenta que eso está muy erosionado, ¿no? Por supuesto, o cuando tienes al Partido Comunista siendo parte de la nueva mayoría en Chile como parte de la asociación y parte de las candidaturas y así en muchos otros lugares. Tú validas, entonces la diferencia entre el fascismo y el comunismo no es que uno sea mejor que otro, son igualmente malos. De hecho, tiene muchas más muertes el comunismo, pero el comunismo se defiende. Entonces, incluso lo que te quiero decir, Paul, es que hay una... Se defiende y se enorgullece. Se enorgullece, imagínate, de haber tenido sometido 2/3 de la superficie del planeta en algún minuto. Es más increíble. de 100 millones de muertos. Sí. Así es. Así que hay responsabilidad nuestra, Paul, hay responsabilidad de nosotros de no poner los pantalones y defenderlos. En Chile, mira, en pleno estallido social, el gobierno actual, que es un gobierno de centro-derecha o de derecha, le aumentó los recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que los persiguiera a ellos mismos. Es una cosa, pero es una cosa de locos. Tú vas a ver que el Ministerio del Interior actual, con un gobierno de derecha, está persiguiendo a través de querellas a personas que sabe son inocentes y que son de su propio sector. O sea, utiliza los propios mecanismos del Estado para financiar a quienes los persiguen. Ese es el nivel de debilidad que hoy día existe en el gobierno chileno y en muchas partes. Fíjate que hace unos días atrás tuvo que renunciar una ministra en Chile, que es la ministra de la Mujer, Macarena Santelices. ¿Que duró cuánto? Como 8 días, ¿no? 10 días. No, 30 y tantos días. Pero sí, es la cuarta más, con duración más corta. El único pecado de Macarena Santelices es ser sobrina nieta de Pinochet. Sobrina nieta de Pinochet. Tú puedes tener una opinión a favor o en contra de Pinochet. Es verdad y está bien. Pero de ahí a echar una ministra por ser sobrina nieta de alguien que tú no estás de acuerdo, en un gobierno de derecha, en que todos los pinochetistas votaron por este gobierno. Eso te demuestra la debilidad total, porque acá en Chile lo que ocurre, y en muchas partes del mundo, te tratan de colocar una mochila, tú eres fascista, tú eres misógino, tú eres xenófobo, y con eso tratan
de decir que estás incentivando un discurso de odio y de ahí te quieren pasar a través de nuevas leyes a un proceso judicial y destruyen tu vida. Entonces, tú defiendes la vida del que está por nacer y con eso te refrasean como un misógino y de misógino tienes un discurso de odio, se hace la ley y te meten preso y destruyen tu vida. O sea, por defender la vida del que está por nacer o estar en contra del aborto, como es mi caso, puedes terminar preso. Esa unión es lo que ocurre también a nivel global. Está absolutamente topado y por eso es que en lo personal creo que hay que desfinanciar a la ONU y hacer una nueva institucionalidad y borrar a la ONU del mapa. Hablando de financiamiento, perdone que me meta así, Seba, pero es que no quiero dejar perder el punto. Hay una organización, y esto se lo voy a preguntar a Manuel Salva, en los Estados Unidos que se llama es una tendencia más que una organización, pero yo creo que ya se va convirtiendo en organización, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Están recibiendo millones de dólares. Ellos se escudan detrás de la lucha antirracial, pero ¿qué tiene detrás esta organización de personas? Aquí lo más curioso y paradójico además que el eslogan de todas las vidas negras importan nació en el 2013 bajo la administración de Obama, donde un policía pues, mató a una persona de raza negra igual, con las mismas palabras, él decía que no podía respirar, que en el caso de Floyd. Pero no se hizo viral ni se hizo conocido porque entonces no interesaba, porque era Obama, porque teníamos un gobierno demócrata y además no cumplía la agenda que querían darle a lo que están utilizando políticamente en este caso. Pero es muy curioso que este eslogan ya existía, esta organización, si lo buscamos, aparece que está en el 2013 y que hasta hace un mes y medio, menos que un mes, no había tenido ninguna trayectoria política. Pero ahora ha recaudado niveles enormes de dinero, financiamiento claro. Tremendo. Bueno, es que aquí hay otra parte, que todas estas personas que mueven políticamente esto, pues cuentan con una masa de personas que no es que no se quieran informar o que sean malas personas, pero es que muchas de ellas no se dan cuenta de lo que están apoyando o cuál es la trascendencia final de esos movimientos porque están en el buenismo político y en los medios de comunicación que no dan toda la claridad a estas iniciativas. Lo mismo que en Chile podía pasar con el boleto, seguramente en ese millón de personas un gran porcentaje pues lo hacía, como comentaban, por las pensiones, por más derechos. Pero es parte de lo que decía el expresidente Rodríguez Zapatero, de poner a los Estados Unidos en una situación imposible. Ah, por supuesto, claro que sí. O sea, necesitaban una excusa para incendiar, y nunca mejor dicho, porque lo han conseguido, gran parte de Estados Unidos. Es la excusa. Si no hubiera sido esto, hubiera sido algo el mes que viene. O sea, ahora, Rojo, la intervención... Algo que indigne, algo que además, como comentaban antes, el que no esté con ellos está contra ellos, como las manifestaciones del 8M contra la mujer. A favor de la mujer. El que no estuviera en esas manifestaciones o la mujer que no estuviera en esas manifestaciones no era verdaderamente mujer, no defendía los derechos. ¿Pero qué defiende? ¿Qué defiende el 8M? ¿Qué defiende ese movimiento feminista? Unos postulados de izquierda radical. Ahora, en Chile, Rojo, ¿cómo entra esto? Y te quiero hacer una pregunta específica y también se la quiero hacer a Manuel en el caso de los Estados Unidos. Específicamente, la intervención extranjera en Chile y la intervención extranjera, Manuel, en los Estados Unidos. Quiero comenzar con Rojo porque el epílogo, creo que de la gran historia de lo que se está viviendo hoy en día en toda América, ya desde Canadá hasta Tierra del Fuego, es Chile. ¿Cómo actúan estas fuerzas que se presumen vienen financiadas, no voy a decir nombre porque no lo puedo hacer, pero que vienen financiadas por una idea y que tienen la participación de personas de otros países, sobre todo del Caribe? ¿Cómo actuaron en Chile específicamente, que tú sepas? Mira, es difícil saber porque cada vez que alguna autoridad o alguna institucionalidad, sea Carabineros, la PDI, etcétera, dijo o comentó de la existencia de extranjeros, fue rápidamente acallado. Por lo tanto, incluso los medios de comunicación que comentaron esas noticias, comentando documentos oficiales, o sea, ¿qué más normal que un medio de comunicación pueda publicar un documento oficial que viene, por ejemplo, Carabineros o la PDI? Tuvieron que retractarse. Por lo tanto, la verdad es que no lo sabemos bien. Ahora, te puedo decir un par de cosas que son
lo que yo creo. Sí, de ¿ya? hecho la tercera de Chile tuvo que retractarse, echar para atrás la publicación del documento, diciendo que el documento sí existía, pero que había sido un error periodístico publicarlo a destiempo, digamos. Lo cual es una ridiculez ya, pero con patas. Pero no importa, mira. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero, me da la idea que la mayoría de lo que ocurre en Chile viene de chilenos, pero con incentivos extranjeros. Lo que nosotros sí hicimos fue un mapeo de las cuentas de Twitter que estaban llamando a ciertas marchas que terminaban con mucha violencia. Y de ahí sí pudimos ver que había una participación muy fuerte de agencias de noticias rusas vinculadas con paradas en Venezuela y también algunas en Argentina, muchas de ellas. Pero obviamente que las que rebotaban más toda esta información también eran agencias chilenas. Entonces, había una participación extranjera, pero no podemos saber exactamente el calibre de esa intervención, porque no existe libertad de prensa en Chile, esa es la verdad. No existe al menos un Fox News que, aunque lo diga como tú quieras, pero que lo diga, y que haya una institución que tenga cierto financiamiento que la investigue, porque las propias autoridades, en particular en Carabineros, son sujetos de tal nivel de ataque que no se atreven a entregar esta información. Fíjate que en Chile, este presidente descabezó completamente todos los generales de Carabineros y todos los generales de los militares a través de continuas... bueno, los echaron a todos, por decir una manera. Entonces, se hace muy difícil. Es difícil responder esa pregunta cuando no tengo información, pero es evidente que sí hubo. ¿Fueron purgas que se hicieron en...? Cuando tú ves que en Carabineros echan a 40 generales, para mí es una purga. Claro. Manuel, Estados Unidos, vámonos a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la participación, la intervención de extranjeros? Creo que fue evidente, salió por todos los medios de comunicación, gente que no era realmente... Se ha visto no solo en Miami, sino en Chicago, en Washington, en y que Nueva rotaban York. Además, ¿no? De una ciudad de los Estados Unidos a otra ciudad de Estados Unidos, Esos los mismos datos tipos, las mismas personas. No los tengo, podría ser. Lo que sí que se ha visto en multitud de imágenes es que están, y que además... una de ellas es una activista, por ejemplo, dominicana, que lleva la voz cantante en todo este tema, y que no es que tenga la ideología chavista, sino que encima tenemos un montón de imágenes en las que podemos ver que está reunida con Maduro. Y como te decía anteriormente, es increíble cómo un grupo tan reciente como pueda ser ideológico el Grupo de Puebla haya introducido en los Estados Unidos a estas pequeñas cédulas, porque no son un número muy grande en personas, pero sí que tienen una influencia enorme porque saben cómo trabajar todas las revueltas. ¿Y cómo se financia esto, Manuel, según tú? Bueno, está claro que ellos no se pagan lo que están desarrollando. Eso es una obviedad. Pues estamos investigando esos datos también, pero está claro de dónde viene cuando hemos visto a esas personas sentadas en Miraflores con Maduro. O sea, más claro no puede ser, como nos ha pasado con Podemos y Pablo Iglesias y el chavismo, es muy similar, pero además, haciendo una referencia a lo que decía anteriormente Rojo, es que llega un momento, y en muchos países lo estamos viendo, que cuando ya no hay una libertad de prensa, cuando no hay voces plurales que puedan dar otra línea de opinión diferente, ya no se necesitan elecciones para hacer una dictadura. Y así lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela se ampara en que ellos no son una dictadura porque tienen constitución y elecciones cada poco tiempo, y unas elecciones, en teoría, libres, ¿no? No como las castristas, que eso ya sería otro tema. Estas, en teoría, tienen una oposición que flota ahí en el panorama político, pero... lo que está sucediendo también ahora en España es que estamos ante un gobierno en el que tenemos un inicio de Estado totalitario amparado en un Estado democrático, porque una vez que ya no hay una opinión divergente a la que tenga el gobierno, pues estamos acabados.
¿Cómo presumen ustedes que termina esta situación actual que tenemos? La de Chile en medio de una pandemia que por los momentos tiene a la gente en las casas, pero donde hay amenazas de que vuelva a salir otra vez la subversión a las calles. Y en los Estados Unidos, Manuel, ¿cómo termina también la situación? Rojo, en Chile, ¿cómo la ves tú a futuro, digamos, corto plazo? Mira, Paul, en Chile tenemos un dicho que dice que a río revuelto ganancia pescadores. El río está revuelto, por lo tanto esto puede ir para cualquier parte. Pero sí déjame decirte un poco unas palabras de esperanza para quienes nos están viendo. Cuando existen movimientos violentistas, terroristas, muchas veces lo que ocurre es que los países caen y las democracias pueden caer. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Fíjense lo que le ocurrió a la izquierda en Colombia durante 40 o 50 años, que prácticamente desapareció porque la izquierda se vinculó con el narcotráfico y al final las elecciones eran entre la derecha y la centro-derecha. En la región, en Chile, en la región que tenemos terrorismo en Chile, que es la región de la Araucanía, de la cual yo fui parlamentario, lo que ocurre es una cosa bien simple, la gente se hastía de la violencia porque quiere vivir tranquilo y finalmente termina siendo la región más contraria a las ideas radicales de izquierda en Chile. En la mejor región en términos políticos para quienes defendemos la libertad es la región de la Araucanía porque tiene violencia terrorista. Entonces, yo no sé qué pase con esto, evidentemente, porque es un fenómeno nuevo. Así como teníamos las revoluciones comunistas en los años 60, en los años 70 y la violencia planificada, los golpes de Estado, etcétera, hoy día tenemos una cosa distinta, que son las rebeliones sociales a través de aparatos legales de definición de quién viola derechos humanos y que te puedo meter preso y me tomo la justicia, y así te horquillo. La verdad es que la salida de esto no la sabemos, Paul, y yo espero que lo que ocurra en Chile es que la gente empiece a valorar nuestro desarrollo. Chile es, mira, hace 40, 50 años, en Latinoamérica, Cuba, Venezuela y Argentina eran lejos los países más ricos, la mejor salud, la mejor educación. Hoy día Cuba, Venezuela y Argentina están en el suelo, y el país que tiene mejores indicadores en lo que tú quieras es Chile, porque defendió la libertad, defendió la democracia, defendió la institucionalidad. Entonces, hay muchos de nosotros que vamos a pelear porque el resultado final de esto sea un Chile mejor, un Estados Unidos mejor, una democracia más plena y institucional más fuerte, con respeto a la autoridad, y que sean los que están quemando las calles los que se vayan para sus hogares y ojalá a la cárcel. Para eso no hay que trabajar y posibilidades para eso hay. Esperanzador. Manuel, aquí en los Estados Unidos, ¿cómo la ves tú? Bueno, yo en este caso me voy a unir a Rojo, porque si hay un país en los que la ley y el orden se cumplen, han sido siempre los Estados Unidos, porque la libertad se acaba cuando atacas la libertad individual de las otras personas, y en este país sí que sucede. Coincide además que tenemos un presidente que no le tiembla la mano y menos la boca al decir las cosas como son, y aquí tenemos un presidente que no se avergüenza con lo políticamente correcto, sino que llama las cosas por su nombre. Además, la sociedad americana es una sociedad tranquila, próspera, y que lo que quiere concentrarse siempre es en trabajar y en tener a su familia lo mejor posible. Entonces yo creo que está lejos de que vaya a prosperar algo así. Son unos pocos delincuentes los que están cometiendo estos casos, pero a pesar de eso hay que trabajarlo mucho, y trabajarlo mucho también desde las universidades, desde las escuelas, desde centros de pensamiento, porque poco a poco van a ir empezando a ser más fuertes estas ideas socialistas y comunistas. ¿Cómo pueden colaborar los países entre sí para que la batalla sea, digamos, continental? Igual como nos han sembrado el temita del Foro de Sao Paulo, que es un plan continental, y el mismo Grupo de Puebla, que es un plan continental, que también la democracia se pudiese defender de tipo continental, en forma continental. Bueno, sería lo ideal. Lo que pasa es que el mal trabaja siempre muy bien estructurado, y las personas, cuando viven tranquilas en democracia, no están pensando en preservarla, y cuando ves a los países de al lado, siempre piensa uno que al suyo no le va a pasar. Nos pasó en España, por ejemplo, y cuando lo tienes ya encima es demasiado tarde. Pues sí, sería lo ideal que existiera este tipo de alianzas, pero realmente no ha estado nunca cerca de poderse desarrollar una. Yo animo a que las democracias consolidadas, independientemente de ideologías, porque esto no se trata de ideologías, puede haber perfectamente partidos de una ideología más hacia la izquierda, que yo sé, porque tengo amigos en esos partidos,
que están a favor, obviamente, de la democracia y del Estado de Derecho y de no atropellar las libertades de las otras personas. Pero no lo vamos a ver. Yo ahí sí que soy escéptico, de que por lo menos en los próximos años va a estar muy difícil, porque además hemos perdido el poco impulso que habíamos agarrado partidos de centro y de derecha en Iberoamérica, con esa presidencia en Argentina, con la vuelta en Chile, con Colombia. Lo estamos perdiendo a pasos agigantados. ¿Cómo la ves, Rojo? Mira, más que verlo, voy a darte una reflexión. La gente que defiende la libertad, muchos de nosotros también somos patriotas, o sea, queremos a nuestro país. Pero hay que tener cuidado con ser nacionalista, no porque sea malo, yo soy nacionalista en ese sentido, pero porque cuando un país solo, si Chile se enfrenta solo a todo el mundo, a toda la izquierda global organizada con la ONU, con todo, lo que va a pasar es que los que defendemos la libertad en Chile vamos a perder. Tenemos que unirnos, tenemos que ser capaces de en nuestras diferencias, con nuestras culturas, con nuestro amor a la patria, pero tenemos que ser capaces de unirnos, porque de lo contrario la contienda es desigual. En Chile, tú sabes que se conoce a uno de nuestros héroes que decía que la contienda es desigual, no sé, pero cuando si tú peleas solo contra 30 tipos, el que está solo va a perder. Si son 30 y 30, pero los de acá pelean solo y los de acá pelean en grupo, van a ganar los que están en grupo. Entonces, los nacionalismos no deben hacernos cerrar los ojos a que requerimos defender la democracia y la libertad en conjunto. Porque si a mí Manuel para mí es importante que Manuel me apoye en Chile, y para Manuel es importante que nosotros lo apoyemos en Estados Unidos. Los que queremos la libertad tenemos que unirnos, y el nacionalismo tiene que respetarse, obviamente, el ser patriota, pero no puede ser una piedra de tope para que nos unamos. De lo contrario, enfrentamos todos por separados al mundo completo. Ahora, quiero entrar un poquito con una pregunta en política chilena muy actual, Rojo. Leí ayer en prensa que factores del oficialismo chileno estaban pensando, estoy hablando ahora del tema del plebiscito para una posible nueva constitución en Chile. Había factores del mismo oficialismo que estaban pensando en que no hubiese ese plebiscito, que en definitiva se empezase a escoger ya a los miembros de esta constituyente o agrupación que vaya a redactar una nueva constitución. No sé si tú leíste eso y no sé cómo lo ves y si se puede insertar dentro de todo esto que estamos viviendo. Bueno, muestra de la debilidad ideológica que tiene nuestro sector. Plantear, perder de inicio, hacer una nueva constitución, en que sabemos que por el lay of the ground vamos a perder de todas maneras, o va a ser muy difícil la forma de hacerlo por cómo están dadas las cosas en este minuto, me parece que es una muestra de debilidad. Ahora, yo espero que no se siga. La pena es que fue propuesto por 2 senadores que son muy emblemáticos de los 2 partidos más grandes. Lo que nosotros proponemos es olvidarnos de esta locura y ponernos a trabajar. En Chile tenemos 2 millones de desempleados y vamos a abrir un proceso de incertidumbre constitucional por 2 años. Claro, la gente que vive del Estado va a seguir viviendo bien porque el Estado, para pagarle, se va a endeudar. La gente de izquierda mayoritariamente. Y también los políticos de derecha, porque también por la que hay que diferenciar. Uno de los problemas estratégicos que tienen las derechas en el mundo, es que una vez que la persona de derecha que defiende la libertad se sienta y adquiere la calefacción que le entrega el Estado, el buen sueldo, el buen vivir, los viajes, etcétera, ¿para qué vamos a hacerle daño al Estado? Pasa a ser parte de lo que se llama establishment. Y ese es un problema conceptual, ideológico, táctico y estratégico, todos en las derechas. Y lo que ocurre muchas veces con parlamentarios es que defienden los intereses del Estado porque se empiezan a confundir. Claro, cuando uno gana $15,000 al mes que vienen del Estado y además tiene 30, $40,000 para destinar y además tiene influencia para contratar a sus parientes en el Estado, obviamente que el Estado se hace un poquitito más jugoso, y eso es lo que está pasando. Pero fíjate lo que ocurre, Paul y Manuel, en Chile. Lo que está ocurriendo es que el Partido Republicano, al cual yo soy parte, ¿no es cierto? No soy parte, soy parte del centro de estudios que le genera contenido
al Partido Republicano. El Partido Republicano hoy día representa a la mitad de quienes son el espectro de la derecha. Y todo el establishment simplemente está en la mitad. Han perdido tanto terreno porque se olvidaron de defender lo que tenían que defender. Lo veo con malos ojos, Paul. Es una concesión gratuita a la izquierda que no favorece los principios que ellos, los que lo dijeron, y yo, porque los conozco bien, sé perfectamente lo que piensan, defendemos. Es lamentable, muestra de debilidad. Sebastián ha estado durante todo el trayecto de la conversación bien calladito, muy atento mirando, a lo que se está conversando, la verdad que... escuchando seriamente, y yo creo que viene con una lista de preguntas y de inquietudes, porque eso fue lo que hicimos aquí, Sebastián. Creamos no, está bien, salvo está bien. dos o tres ideas positivas de como Rojo, creamos una catajarra, una hecatombe. Seba. No, como yo dije al principio del programa, estoy en este programa específicamente más como moderador. Estoy solamente viendo cómo se desarrolla y si hay algún tema que se nos quede en el tintero. Hubo un tema, Manuel, que quedó pendiente de conversar acerca del tema de lo que está pasando con las policías en los países que están siendo atacados de esta forma ideológica, ¿verdad? Donde se están estableciendo una serie de acciones que van en desmedro, van directamente para quebrar la institucionalidad de los países. Y una de ellas, de estas acciones que se está repitiendo en cada uno de los países, se ha repetido en España, en Colombia, en Chile, donde comenzó, en Estados Unidos hoy día, es intentar quebrar a tal punto la policía que las autoridades tiendan a realizar reformas, como se pretende hacer acá en Chile, que podrían ser reformas bastante graves para lo que es la policía uniformada, ¿cierto? Pasando a ser una policía municipal, una policía casi privada. Un poquito una réplica de lo que hay en España también, ¿eh? En España existe esa policía. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de cuál es tu experiencia con respecto a eso? Porque te escuché yo una entrevista tiempo atrás hablando acerca de lo que pasaba en Barcelona, y después hacer la pregunta directamente a ti y a Rojo acerca de lo que quieren hacer con las policías, que es más o menos lo mismo en Estados Unidos. En varios estados ya han anunciado querer reformarlas por completo. Desmantelarlas incluso, ha sido una de las palabras que han usado en algunas de las ciudades, sí. Bueno, la situación más similar a la que hemos podido ver en Chile la vivimos en Cataluña, en la región de España donde se encuentra Barcelona, y la tuvimos hace menos de un año, en el octubre-noviembre del mes pasado, donde otra vez pues, nos encontramos ante una situación donde estos radicales, además de izquierda, y ahí sí que se puede demostrar, y se demostró que venían no solo de otros puntos de España, sino también de otros puntos de Europa, y que su propósito es desestabilizar, o sea, buscan una excusa legítima para movilizar un número interesante de personas, y el resto, el que no acuda, los demonizan, que es lo que está sucediendo siempre, y se ponen en esa primera línea a hacer esa contrafuerza y a poner a la policía en una situación límite, en la cual pues tristemente tenemos unas policías en los países democráticos, digo tristemente porque los gobernantes no se atreven a dar ese aviso de poder reforzar la seguridad por miedo al que dirán, por miedo obviamente a que pase una desgracia, pero muchos policías en España han estado heridos de gravedad y han perdido un ojo, han estado con problemas de movilidad por culpa de personas que les estaban tirando piedras, objetos incendiados, y que ellos, siendo la autoridad del Estado armados, no podían ni siquiera defenderse. Entonces nos encontramos ante una situación de poder donde el que se supone lo tendría es el que en desigualdad de condición absoluta está, y esas personas también tienen familia, han tenido una situación familiar muy complicada porque los tienen demonizados en esa región de España acerca de todo lo que está pasando. Y también la policía en España, tenemos la Policía Nacional, la Policía Municipal, y luego tenemos otro grupo policial que es la Guardia Civil, que es de origen, tiene su vinculación con el Ejército, a pesar de ser una policía que está desplegada en todo el territorio nacional. Y ya Pablo Iglesias lo primero que quiere es desmilitarizar esa Guardia Civil y ponerla pues completamente al servicio del Estado, y que no tenga ese orden jerárquico que tiene el Ejército, y que estas ideologías tienen más difícil penetrar cuando tienen un ejército fuerte en los que los valores constitucionales, los valores de amor a su país y alejados a cualquier línea ideológica no penetran, que sí penetra en una policía
nacional donde puedes poner a cualquier miembro amigo a ser jefe de esa policía, pero en la Guardia Civil no y en el Ejército tampoco. Perfecto. Mira, yo quiero pasar a otro tema ahora, para Rojo, directamente para Rojo. En el programa anterior, que estuvo con nosotros Rojo conversando ahí en exclusiva, nos habló acerca de algo que quedó dando vueltas y de lo cual hemos recibido bastantes preguntas por el medio digital, ¿cierto? Por escrito, por los WhatsApp. Rojo, ¿de qué se trata esto del modelo económico de izquierda? ¿Ya? A ver si lo puedes explicar en grandes rasgos. Y si se aplica también a la izquierda internacional o solamente te refieres a lo que está pasando con la izquierda en Chile, con este tema, con ese concepto. Y eso principalmente. A ver si le puedes explicar a la gente un poco cuál es esta visión, este modelo que tú estás viendo. Bueno, obviamente que, mira, cuando una persona tiene una pequeña empresa, una tienda, requiere que haya orden, ¿no es cierto? Porque si no hay orden, la gente no puede ir a comprar a su empresa, a su zapatería. Si tú puedes hacer zapatos, el funcionario del Estado no le es tan importante el orden, por lo tanto va a ser un poco más ambiguo respecto a ese orden. Voy a ir dando alguna. Si yo vivo del Estado, ¿qué es lo que necesito asegurar? Necesito asegurar la recaudación, o sea, necesito asegurar que la persona que tiene la zapatería, que no me importa tanto cómo le vaya, sí me pague impuestos a mí. Y por lo tanto, cuando me paga más impuestos, el porcentaje total de la riqueza del país, entre más me paga, más depende de mí, porque lo tengo yo y lo administro como Estado. Así yo me hago parte, por ejemplo, de las empresas, como el caso de Argentina, que tiene propiedad en 46 empresas. Entonces, a través de directores, yo le puedo decir a las empresas lo que tiene que hacer. Y, por ejemplo, si yo soy director, soy del Estado, yo soy el que le pone las reglas a las empresas. Por lo tanto, en la medida que voy agrandando el Estado, mi posición se va haciendo cada vez más fuerte. Y por lo tanto, yo puedo vivir con mayor tranquilidad a costa de lo que produce el resto. Eso es una de las cosas básicas que tienen quienes viven del Estado. Las burocracias en general siempre tienden a arrogarse para sí el mayor poder posible y generan conflictos para que aquello ocurra. Lo vemos, por ejemplo, con, no sé, por las organizaciones ambientalistas. Obviamente que las soluciones que entregan las organizaciones ambientalistas que se financian del Estado, y en particular la ONU, es siempre mayores impuestos para que esa organización, esa burocracia con mayor poder, tenga más que decir, y en el futuro quiere más impuestos, y quienes pagan los impuestos, los pagan terceros, pero de esa plata, cada vez yo con mayores cantidad de descripción de trabajo, voy contratando más gente y me voy haciendo más importante. Por lo tanto, a mí me conviene que los impuestos se aumenten, independiente que pase con los sueldos de quienes trabajan en esas empresas. En el caso de la violencia, yo le voy a decir lo que pasa en la Araucanía, pero sospecho que lo que está pasando en Estados Unidos también. Si tú tienes una salmonicultura y requieres sacar tus productos por un camino y te extorsionan que te van a incendiar el camión, lo que tú tienes que hacer, lamentablemente, es comprar tu paz. ¿Y cómo se compra la paz? Pagándole un peaje al violentista que se para en el camino abajo, que si no te echa abajo el camino. O que te quema la siembra, como pasa en la Araucanía. Tú tienes una hectárea y el violentista que está más allá en el camino dice, si no me pasas el 30% de lo que tú produces, yo te quemo tu siembra y te quemo tu camión. Al más puro estilo, extorsión. Claro, extorsión. Entonces, hoy día Black Lives Matter y Antifa, no tengo idea, están llenos de financiamiento. Pero puede perfectamente que haya cierta cantidad de financiamiento de empresas que quieren que no sean cuestionadas. Porque si una persona de Black Lives Matter dice que el gerente no sé dónde es un racista, puede que la empresa completa pierda. Entonces la empresa dice, chuta, puedo perderlo todo. Entonces, para no perderlo, hablo con el tipo de antifascista y de Black Lives Matter y le entrego plata por debajo. Entonces lo que está haciendo la empresa es comprar su viabilidad en el tiempo entonces el Estado y las empresas tienen que funcionar. Entonces la violencia
entrega muchos dividendos. En Chile, además, hay otro concepto que es bien interesante, es que existen territorios, pasan muchos países, pero en Chile en particular ahora, como el territorio de Temucuicui, en que no hay ley y orden. Es un territorio en que el Estado no llega. Entonces, por ejemplo, tienes 40 vacas fuera de ese territorio, desaparecen las 40 vacas. Tú no puedes saber si es que no llegaron y fueron carneadas en ese territorio porque el Estado no llega a ese territorio. Entonces, todos los robos de autos que ocurren y todos los robos de madera, todos los robos de siembras, tú no puedes saber qué pasó con ellos, porque perfectamente pueden ser tratados todos estos negocios ilegales en un territorio que no llega al Estado. Entonces, la violencia es un negocio en sí. Además, la violencia también actúa de la siguiente manera. Tú haces un evento violento en un lugar, atraes a las fuerzas policiales y robas en un segundo lugar, que perfectamente puede ser lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es lo que ocurre en Chile, claramente, con el robo de madera, por ejemplo. Entonces, la violencia y el activismo desde el Estado son negocios tremendamente rentables. Y a mí me conviene, como persona que está al Estado, que el otro trabaje y que yo tenga la mayor cantidad de poder. Y además, no solamente a través del impuesto, sino que si tú eres un colegio particular subvencionado o eres un restaurante, yo tengo el fiscalizador que va a ir a revisar si tu restaurante cumple con la normativa sanitaria y yo te lo puedo cerrar. Yo tengo un poder sobre ti. Si soy colegio particular subvencionado y quiero defender la libertad, pero el gobierno quiere fomentar una política socialista, yo puedo cerrarte el colegio particular subvencionado probablemente porque alguna falta vas a cometer. Y simplemente envío varios fiscalizadores, encuentro alguna falta que probablemente vas a tener por la realidad chilena y el colegio cierra. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el colegio? Trata de hacer lo que el Estado le dice porque no tiene libertad para hacerlo. Ese es el poder y ese es el negocio que tiene hoy día el Estado respecto al uso de la violencia, al uso del poder. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que las leyes sean absolutamente objetivas, que no haya una forma de interpretación para efectos de que tú puedas realizar tu actividad profesional o comercial con la cual tú te sustentas, porque si no, dependes del aparato del Estado. Eso es lo que estamos viendo hoy día en Chile y lo que estamos viendo, a mi juicio, con el comportamiento de las corporaciones respecto al financiamiento de Black Lives Matter, porque no me vengan a decir que las empresas en Estados Unidos están de acuerdo con que las quemen, las saquen, tengan que defenderse. No, eso no es así. Ahí lo que hay es un comportamiento de miedo. ¿Qué opinas tú, Manuel, acerca de esto? ¿Está pasando también lo mismo allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la realidad es que sí, y lo que decía Rojo es muy cierto, y muchas multinacionales están subvencionando todas estas iniciativas por el que dirán, lo mismo que las iniciativas feministas, que realmente no protegen en nada a la mujer, sino al contrario, y es una línea ideológica que está muy bien trazada. Y lo mismo con el cambio climático. Son todo iniciativas que usan y que las multinacionales, las grandes empresas usan estas donaciones pues para ser progres, para ser políticamente correctos, para que les vea mejor en los medios de comunicación, que ponen la bandera del arco iris, que ponen la bandera rosa el día del 8M. La bandera mapuche está actuando aquí en Estados Unidos. La bandera mapuche la hemos visto en Estados Unidos también. Claro. ¿Qué significa esa bandera? Vosotros lo sabéis mejor que yo, que viene de esas regiones de Chile. Y que ni siquiera es una bandera original, fue algo creado como emblema hace un poco tiempo atrás. Es un elemento de marketing creado hace muy pocos años atrás. Claro. Lo mismo con los movimientos originarios que llaman. ¿Por qué han vandalizado las estatuas de Cristóbal Colón o de Ponce de León aquí en Miami? Pues de acuerdo o no, Cristóbal Colón y Ponce de León trajeron a América una corriente cristiana de libertad y de derechos que es la mayor que se conoce en todo el mundo, que es la que conocemos. Uno puede ser religioso o no, ser cristiano, ateo, cualquier cosa, pero como nos comportamos y como nos entendemos en el mundo occidental, es la cultura que se trajo a América y que es la que más derechos ha tenido y que no se puede comparar en Asia o en África o en cualquier otra región. Y esa misma vendetta contra estatuas y monumentos ocurrió en Venezuela en los comienzos de los años del gobierno de Hugo Chávez. Por allá por el año 2002, 2003 empezó esta venganza contra los símbolos. De hecho, fueron todos cambiados, todo cambió.
Ellos trabajan muy bien la simbología, el cambio de la simbología para entrar en el pensamiento, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Un Y caballo manejar corriendo muy hacia el bien los otro medios de lado, comunicación. una estrella Hasta que más no en la tengamos bandera. medios de comunicación como La Vereda y como unos pocos más que existen en los países, pero bien consolidados y con esa fuerza que sé que ustedes tienen en Chile, es muy posible, porque a pesar de todo, porque haya políticos honrados, que son la gran mayoría, sean de centro, de derecha o de izquierda, o personas como nosotros, Paul, o como periodista, o yo como activista político, no sirve. Necesitamos personas que den ese altavoz y ese eco. Las redes sociales funcionan, pero lo que acaba funcionando de verdad son los medios de comunicación tradicionales, que es lo que echa, digamos, todos los discursos adelante. Muy bien. No sé ¿De qué queda, sirve? Paul, alguna pregunta Sí, no, pendiente? quería decir, para reforzar lo que dice Manuel, o sea, ¿de qué sirve que uno hable si no tiene por dónde mostrarlo? Claro. En este momento, en definitiva, hay mucho cierre hacia quienes quieren decir algo que Bueno, no tenga que ver. y el único elemento, perdón, que teníamos Sí, medio libre o que pensábamos que lo era, que podía ser Facebook, Twitter o Instagram, y tenemos ya esos agentes secretos claro, que son los censuradores de contenidos arbitrariamente cuando no les exactamente. gustan. En España coincide que hay 2 empresas vinculadas, pero directísimamente, no es que tengamos una sospecha, con Podemos, con el Partido Socialista y con periodistas de izquierda, que son los dueños de las agencias que Twitter, Instagram y Facebook tienen para decir qué contenido es falso y verdadero. O sea, ya no es que sea un contenido violento o no, porque uno no puede poner cosas violentas, pero qué contenido es falso y cuál es verdadero. O sea, En que Chile es se refiere peor que el exactamente libro lo de mismo. Orwell, ¿no? O sea, estamos ya en la lupa, porque además cuando pones ese contenido ya a los 2 minutos aparece que ese contenido no puede estar publicado en Instagram. Eso ha pasado con políticos y diputados de nivel en España, que les El están mismo censurando. presidente Entonces, ¿qué nos Trump le queda? censuraron en Twitter. O sea, Bueno, ¿y qué dicen de la iniciativa que tuvo Trump para asegurar la libertad en redes sociales? Están acusando de que está censurando las redes sociales y que está haciendo Trump las redes sociales menos libres, cuando es completamente lo contrario. Mira, se da el caso, las redes sociales hoy día están absolutamente Pero es secuestradas una por habilidad la... es una habilidad que solo tiene la izquierda. O sea, que alguien haga una iniciativa para hacer las redes sociales más libres y que digan en todos los medios de comunicación que las redes sociales las está coartando Trump y que las está censurando, o sea, es la verdad que yo me estoy riendo porque es imposible de creer, pero sucede. La verdad es que estamos todos censurados en las redes sociales. A mi cuenta personal, por ejemplo, que era una cuenta que tenía muchos seguidores, todos los días me aparecen nuevos seguidores, pero al mismo tiempo me baja la cantidad de seguidores. Y por otro lado, yo veo la interacción que hay con los tweets que hago, por ejemplo, en Twitter específicamente. Y antes, no sé, tenía un rebote de 300 retweets, por decir algo, de un tweet cualquiera. Hoy día tengo 1 o 2. Y eso me dice que en las redes sociales de alguna forma se las están arreglando. No, los algoritmos son para que no salga el contenido que está publicando. Claro, no se muestren los contenidos. Y eso le está pasando a toda la gente que no derecha son en general. Que no son aceptadas. Claro. Bueno, a ver. No podrán con nosotros, es lo importante. Sí, no, si no van a poder. Si no son esas redes sociales, haremos nuevas redes sociales, no hay problema. Así es. Oye, yo quiero agradecerles mucho haber estado conversando con nosotros hoy. Quiero invitarlos a dar su último mensaje para la gente que nos está viendo hoy día acerca de los temas que hemos estado conversando. Rojo, te cedo la palabra primero. Bueno, ya que mencionaste la palabra mensaje, mira, la esclavitud duró cientos de años. Hay muchos males en la humanidad que han durado cientos de años, quizás miles de años, pero al final siempre predomina el sentido común, la libertad, y por lo tanto yo creo que todo esto que estamos viendo ahora, que efectivamente es muy grave, en algún minuto va a terminar y vamos a tener una sociedad realmente abierta y realmente tolerante, que un profesor que no es de izquierda pueda trabajar en universidades estatales o universidades de élite y no ser discriminado de entrada, que un periodista pueda decir lo que piensa en igualdad de condiciones con el que piensa lo contrario, que la violencia realmente sea condenada. Yo creo que hoy día podemos estar confundidos, pero yo creo que a la larga, quienes creemos en la libertad, vamos a ganar la batalla. Bien. Manuel.
Bueno, a mí me ha alegrado enormemente participar en este foro en el que he podido compartir con personas valientes que no tienen miedo a decir las cosas como las piensan, como en muchísimos casos son, y sobre todo sin perder la compostura y hablando desde lo políticamente incorrecto, lo cual es una contradicción tremenda, porque sin más libertades que estamos defendiendo, creo que es muy difícil, y sobre todo hacer el llamamiento a que las personas opinen en libertad y no se dejen llevar por esta vorágine progre en la que nos encontramos yo podría decir, en la totalidad de nuestros países iberoamericanos. Bien, Paul. Mira, yo, a ver, viendo las imágenes que han aparecido en estos días, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y comparándola con aquellas cosas que dijo en algún momento Chávez y Maduro y toda esa gente, viendo cómo ahora ponen una rodilla en tierra, cómo se arrodillan ahora. Yo pienso que uno se arrodilla solamente cuando está delante del verdugo, y como no es la idea, todavía no estamos delante del verdugo, no hay por qué arrodillarse. En segundo lugar, si me voy a arrodillar, en lo personal me arrodillo delante de Dios cuando tenga que pagarle la factura que voy a seguramente tener que pagar por todo lo hecho en la vida, o cuando reciba las nuevas instrucciones que me irán a dar. No sé, vamos a ver, cuando llegue a eso les contaré de qué se trata. Lo que sí es cierto que hay que seguir de pie y hay que seguir de frente. Esa es la forma. Hay que decir las cosas y siempre hay que hacer que quede. La manera de trascender que nosotros tenemos es la de tratar de dejarle un mundo mejor a los que vienen después. A los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los hijos de los amigos, en fin. A los jóvenes que se merecen tener un mundo mejor que el que nosotros mismos hemos hecho, porque ya nosotros no tenemos 18 años, ya somos un poquito más grandes. Nosotros hemos conformado esto, no hemos sabido cómo moldearlo. Bueno, hay quienes seguimos en la idea de la lucha hacia eso, pero eso no se enfrenta, y las soluciones y lo que dice Rojo y lo que dice Manuel de hacer estas cosas en grupo y en equipo, eso no se logra arrodillado mirándose al suelo, eso se logra mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Por lo tanto, ese es el mensaje que yo quiero dejar final a la gente que nos escucha también. Hay que hablar, hay que protestar, hay que decir, hay que preguntar, hay que opinar, por supuesto. Hay que informarse. Sí. Hay que informarse y hay que defender a la democracia, que es el sistema perfectible. Nunca va a ser perfecto, pero cada vez va a ser mejor. Pero es el que nos permite y nos va a permitir, si Dios quiere, seguir conversando nosotros cuatro y todas las personas que pasen por esto. Gracias. 3 personas valientes que defienden con convicción la libertad, la democracia en cada uno de nuestros países, en el planeta, ojalá. Han estado hoy día opinando y compartiendo sus ideas con cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Le agradezco mucho a Rojo Edwards nuevamente por estar con nosotros, a Manuel Salva desde Miami, España. Un saludo y un abrazo para todos. Y a Paul Sper también. Muchas gracias a todos y muchas gracias también a quienes nos han acompañado hoy día con este programa. Muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Chao Manuel, chao Paul. Bueno, encantado, Rojo. Gracias a la disposición por aquí. Gracias. Nos vemos. Hablamos después. Gracias, Sebastián. Chao, gracias. Adiós.